Buenos días, jóvenes señoritas. Hoy vamos a continuar con el avance de la materia de biología, ¿ya? Y vamos a avanzar un tema muy importante como lo es el sistema endocrino, ¿ya? Entonces, comencemos, ¿ya? Bueno, el sistema endocrino. Bueno, el sistema endocrino, jóvenes señoritas, es un conjunto de los órganos, tejidos, ¿ya? Del organismo que segregan un tipo de sustancias llamadas hormonas. Ya, estas van a ser liberadas en la sangre, dice, y regulan las funciones del cuerpo. Ya, entonces las hormonas son muy importantes en nuestro cuerpo, ya, ya que estas, como dice en este caso, van a regular las funciones que cumplen en nuestro cuerpo, en este caso el cuerpo humano, ya. Las hormonas regulan, como dice acá abajo, muchas funciones en los organismos, incluyendo, entre otros, el estado de ánimo. Ya, las hormonas pueden hacer que nosotros estemos felices, tristes, deprimidos, emocionados o que nos enojemos. Ya, entonces también en eso actúan las hormonas. También en el crecimiento, ya por ejemplo, actúan las hormonas. Gracias a las hormonas se puede dar lo que es el hipotiroidismo, hipertiroidismo también. Ya es cuando son a veces muy grandes, cuando es hipotiroidismo, y hipertiroidismo es cuando es muy pequeño, ¿no? Cuando las personas no pueden crecer mucho. Ya también cumple su función en los tejidos, en los órganos, ya así también en el metabolismo, ya. Eh, Puede darse que una persona debido a su hormona puede ser que sea muy flaquito o en este caso gordito, ¿ya? Esto en muchos casos se da, ¿ya? En la vida real, es por eso que hay personas que son muy flaquitas, ¿ya? Y no engordan, a pesar que comen mucho, ¿no? Y no engordan, eso se debe a que su hormona está segregando constantemente, ¿ya? Entonces, lo que esto hace es que la persona, por más que coma demasiado, ya siempre va a estar flaquita. En cambio, en las personas que son quizá un poco eh, gorditas o sufren problemas de obesidad debido a la hormona, en este caso es porque su hormona no está segregando mucho, ¿ya? Entonces, a eso se debe. Entonces, como dice en este caso, el sistema endocrino va a actuar, va a regular las funciones dentro del cuerpo humano. Ya, vamos a seguir avanzando. Dice, actúa como una red de comunicación celular que responde a estímulos liberando hormonas y es el encargado de diversas funciones metabólicas en el organismo. Ya, entonces, una vez que nosotros en nuestro cuerpo humano, por ejemplo, recibimos estímulos, ya, entonces va a empezar, se va a segregar esta hormona y va a causar, eh, una vez que pase esto, va a causar como si algunos cambios, alteraciones, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros estamos viendo nuestro celular constantemente? ¿Ya? Pasa que igual se está segregando una hormona que nos pone felices al ver nuestro celular y hace que tengamos esta adicción al celular y estemos todo el tiempo ahí y no podamos dejarlo. Ya las redes sociales tienen ese fin, en este caso, que de mantener a la persona, eh, como os digo, muy interesada en el celular, no dejar, ¿ya? Dice, los órganos endocrinos también se denominan glándulas sin conducto o glándulas endocrinas debido a que sus secreciones se liberan directamente en el torrente sanguíneo, ¿ya? Entonces, estas glándulas, como ustedes pueden ver acá, hay un grafiquito, ya son liberadas, ay, perdón, son liberadas, ¿ya? Y van a ir directamente al conducto de la sangre, ¿ya? Van al conducto sanguíneo y por medio de la sangre van a llegar van a ir a través del cuerpo y van a llegar hasta los órganos, a los órganos que intervienen en este caso, ¿ya? Dice, mientras que las glándulas exocrinas liberan sus secreciones sobre la superficie externa, dice, ¿ya? Entonces, las glándulas exocrinas, como dicen su nombre, es ex, significa que están en el exterior, ya que van a ser liberadas al exterior. En este caso, por ejemplo, nos dan en el intestino, por ejemplo, en la mucosa del estómago. Ya alguna vez quizá han visto, por curiosidad, cuando eh, carnean, digamos, alguna vaca, alguna oveja, han visto que las tripas en este caso tienen como un tipo de mucosa ya que por más que lavan es muy difícil de sacar, entonces
Esta mucosa, ¿ya? Son las glándulas exocrinas, ¿ya? Bueno, pasamos a lo siguiente. Tenemos la endocrinología. Ya, la endocrinología es la ciencia que va a estudiar las glándulas endocrinas, las sustancias hormonales que producen estas glándulas, sus efectos fisiológicos, así como las enfermedades y trastornos debidos a sus alteraciones, ¿ya? Entonces, la endocrinología va a ser la que va a estudiar las glándulas, las hormonas, eh, estas hormonas, qué efecto producen en el ser humano, ¿ya? Y las enfermedades que también pueden producir. ¿Por qué? Cuando hay exceso de una hormona o hay poca segregación de una hormona, puede causar daños también. Ya puede causar enfermedades, malestares y demás. ¿Ya? Bueno, las glándulas más representativas del sistema endocrino son, dice, no se nota, ¿verdad? Pero es la hipófisis, ya la hipófisis que se encuentra en la cabeza, como ustedes lo ven, ¿ya? La tiroides que se encuentra ya en la tráquea, cerca en su garganta, ¿no, chicos? Ahí abajito, en su cuellito, ¿ya? Tenemos a las glándulas suprarrenales que se van a encontrar sobre los riñones, sobre los riñones se van a encontrar, ¿ya? Entonces, tenemos estos tres tipos de glándulas, ¿ya? Que son las más representativas, dice, del sistema endocrino, ¿ya? Bueno, tenemos lo que son las relaciones entre el sistema endocrino y el sistema nervioso en el control del organismo, ¿ya? Aquí se está haciendo una analogía entre ambos sistemas, ¿ya? Tanto el endocrino como el nervioso. Ambos, en nuestro caso, van a regular y van a dar funciones al cuerpo humano para que estos cumplan una determinada función o hagan una determinada tarea. Ya todo empieza acá en la cabeza, ¿no? Empieza con lo que son estímulos químicos y físicos internos y externos, dice. Ya, los estímulos, por ejemplo, como les digo, puede ser ver mucho un celular, quizá ver una comida muy rica, ¿ya? Entonces, esos son esos estímulos, ¿ya? Entonces, una vez que pasan esos estímulos, en el sistema endocrino, ya lo que va a pasar es que se va a segregar lo que es la glándula, de la glándula se van a segregar lo que son las hormonas, ¿ya? Y las hormonas van a pasar a través de la sangre, van a recorrer los conductos sanguíneos, ¿ya? Y van a ir hacia el receptor, ¿ya? El receptor es el que va a dar una respuesta a estos estímulos, ¿ya? Puede ser, dice, independiente química, puede ser química física. Ya, en cambio, en el sistema nervioso, ¿qué pasa en este caso? Cuando se dan los estímulos, esto va por los neurotransmisores, ¿no? Por las neuronas, pasa por el sistema nervioso, va por los axones, como acá lo muestra, ¿ya? Y el receptor igual es independiente físico, es en este caso. Y igual se va a producir una respuesta a través del estímulo que se ha producido inicialmente. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver acá, estos dos sistemas tienen relación, ¿ya? Son parecidos, ¿ya? Sin embargo, actúan de diferente forma para pasar estos estímulos y convertirlos en respuestas. Ya, por ejemplo, como les digo, el sistema endocrino va a segregar hormonas, en este caso, esas hormonas van a ir por la sangre. En cambio, en el sistema nervioso se va a producir, eh, en este caso, en el cerebro se producen sinapsis, ¿ya? Y eso, ¿qué va a pasar? Eso va a pasar a los neurotransmisores, de ahí va a pasar a los axones y finalmente para producir una respuesta. ¿Ya? Entonces es similar, chicos, un poquito varía en el caso de quién va a llevar esa información, ¿ya? Como les digo, en el caso del sistema endocrino, quien va a llevar esa información va a ser la sangre. A través de la sangre se va a llevar esa información. En cambio, en el sistema nervioso, igual va a pasar por el sistema nervioso en este caso, ¿ya? Bueno, seguimos. Ya lo que les decía, lo que pasa, cómo pasa este proceso. Ya primero se produce un estímulo, ¿ya? Supongamos que un estímulo, digamos que he visto una película muy triste y ahí me he puesto a llorar. Entonces, una vez que se ha dado ese estímulo, ya ese estímulo ha pasado, ha hecho que se segregue una hormona, ¿ya? Pero ¿dónde se ha segregado la hormona? En la glándula, ¿ya? Entonces, la glándula es la que va a segregar hormonas. Y en este caso, la glándula va a hacer que segregue una hormona. Y hay varias hormonas que están relacionadas con la depresión. Una de ellas es la dopamina. Entonces, en la glándula se va a hacer que segregue esa hormona, la dopamina, y esta, como aquí dice, liberación de hormona. Se libera la hormona
¿ya? Y estas hormonas van a pasar al torrente sanguíneo o por la sangre. Ya pasa por la sangre, ¿ya? Y una vez que pasa por la sangre va a llegar hacia, puede ser a la célula receptora, ¿ya? Y se va a producir una respuesta, ¿ya? Por ejemplo, a ver, como les decía, ¿qué tal si me he puesto, estoy muy deprimida? ¿Ya? Entonces se va a hacer la glándula, mi glándula, en este caso va a segregar una hormona, la dopamina, que está relacionada con la depresión. Esa hormona va a pasar por el torrente sanguíneo, ya va a pasar por el tejido diana. El tejido diana es un intermedio ya entre la célula receptora y el torrente sanguíneo. Entonces va a pasar por tejido diana y finalmente va a producirse una respuesta. La respuesta en este caso va a ser, si estoy muy deprimida, entonces ya me pondré a llorar, ¿no? Entonces esa va a ser la respuesta en este caso. Ya, entonces vamos a, bueno, de esta forma se produce, ya de esta forma se produce la función, en este caso, de las glándulas, cuál es su forma de actuar en el cuerpo humano de esta forma, ¿ya? Bueno, vamos a pasar a lo siguiente que dice, las glándulas endocrinas en general comparten características comunes, como dice ya, y tenemos la presencia de vacuolas intracelulares, ¿ya? Y la presencia de vacuolas intracelulares que almacenan hormonas, ¿ya? Entonces, en las glándulas van a haber vacuolas intracelulares, como acá dice, ¿ya? Y estas vacuolas, ya que son pequeños cuerpos, van a almacenar hormonas, ¿ya? También tenemos alta irrigación sanguínea, que significa, les había dicho, que las hormonas van a recorrer la sangre o van a llegar al conducto sanguíneo y a través de esto se van a mover ya para llegar a la célula, al tejido donde se quiere crear una respuesta, ¿ya? Bueno, eso más que todo, chicos. Pasamos a lo siguiente. Dice, aparte de las glándulas endocrinas especializadas para tal fin, existen otros órganos. Ya no solamente en este caso, les había hablado de 3 tipos de glándulas, ¿no ven? Las 3 más importantes. Entonces, no solamente dice que actúan esas glándulas, ya porque hay otros tipos de glándulas. Por ejemplo, una glándula que se encuentra en los testículos, ¿ya? Otra que se encuentra en los ovarios, ¿ya? También la que se encuentra en este caso en el páncreas, también tenemos la que se encuentra en el corazón, en los riñones, ¿ya? Entonces van a estar en diferentes lugares, no solamente esas 3 principales que yo les he indicado, ¿ya? Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Las hormonas, ¿ya? Dice, las hormonas son sustancias químicas localizadas en glándulas endocrinas. Ya como les decía, chicos, las glándulas son como bolsitas, ya son bolsitas que van a almacenar, en este caso, a las hormonas. Entonces, en las glándulas aquí tenemos pequeñas bolsitas y ahí estas bolsitas son las hormonas. Entonces, cuando se produce un estímulo en una persona, ¿ya qué pasa? Ese estímulo va a hacer que de la glándula, ¿ya? Esta glándula va a segregar, va a salir esta hormona. Sale la hormona y ¿dónde va a ir? Va a ir al torrente sanguíneo. Una vez que va al torrente sanguíneo, va al tejido, al órgano que va a producir la respuesta, ¿ya? Bueno, básicamente es eso. Ya entonces dice, básicamente funcionan como mensajeros químicos que transportan información de una célula a otra. Ya entonces dice que, como les decía, este va a recorrer el conducto sanguíneo, ¿ya? Y recorre el conducto sanguíneo, chicos, y lleva esa información. ¿Qué información? Es información que le está dando el estímulo. Ya va a llevar esa información a través del conducto sanguíneo hasta llegar, como les digo, al cuerpo, al órgano o célula, en este caso, receptora, ¿ya? Dice, y hacen su efecto en determinados órganos o tejidos a distancia donde se sintetizaron. Ya, entonces, como les decía, recorre el conducto sanguíneo y llega, en este caso, al órgano o tejido, célula receptora, ¿ya? Bueno, vamos a pasar al siguiente, chicos. Lo más primordial es, en este caso, ya para facilitarles su comprensión, ¿ya? Bueno, tenemos los tipos de comunicación, la paracrina y la endocrina. Ya la paracrina dice que son las células liberan sustancias químicas que se extienden a través del líquido extracelular hasta otras células que se encuentran cerca. Ya entonces la paracrina básicamente
ya se dan lo que son las células. Ya como aquí dice, más que todo se va a dar en las células. ¿Ya? Liberan sustancias químicas hacia la célula. En cambio, la endocrina ya es la que va a liberar su información o este químico lo va a liberar en la torrente sanguínea. ¿Ya? Entonces puede ser que sea liberado en la célula o puede ser liberado en el torrente sanguíneo. Si es liberado entre las células, se llama paracrina. Si es liberado en el torrente sanguíneo, se llama endocrina. Ya, esas básicamente son los dos tipos de comunicación que pueden tener eh, las hormonas, ¿ya? Entonces las hormonas, ya saben, pueden ser liberadas, en este caso, las sustancias pueden ser liberadas en la célula, ¿ya? O en el torrente sanguíneo, ya esas dos diferencias tenemos. Ya, ahora vamos a hablar acerca de lo que es los tipos de glándulas que existen, ¿ya? Acá tenemos sus dibujitos, no se nota bien, chicos, ¿ya? Pero acá les vamos a dar una breve explicación. Tenemos lo que es la tiroides, ya que se encuentra en su cuello, ya la hormona es la tiroxina y se regula el metabolismo de las células, ¿ya? También tenemos al páncreas, ¿ya? El páncreas, que dice que la hormona que va a segregar son dos, la insulina y el glucagón. La insulina es que reduce el nivel de glucosa en la sangre. Ya, yo sé que han escuchado hablar de esto, ¿no ve? Algunos cuando tienen deficiencia de insulina, ¿qué pasa? Diabetes, ¿no ve? La tiroides es lo mismo. ¿Cómo se regula el metabolismo, chicos? Ya, igual regula el metabolismo. Este tiroides, ya, es muy importante en el metabolismo, en la alimentación, en este caso, en la de las células, ¿ya? El glucagón, dice, aumenta el nivel de la glucosa en la sangre. Ya, es también otra hormona. Entonces, los ovarios, dice, tenemos los estrógenos en las mujeres y la progesterona, y se regulan el ciclo menstrual y la aparición de los caracteres sexuales secundarios, ¿ya? Si no fuera por los ovarios que segregan las hormonas, chicos, no habría, ¿no? No sería dable lo que es el ciclo menstrual y los cambios físicos que se producen en las mujercitas ya cuando ya están en etapa de la adolescencia. ¿Ya? En los hombres, en los testículos, chicos, se produce una glándula, en la glándula de los testículos se va a producir la hormona de la testosterona, ya que es la que estimula la producción de espermatozoides y la aparición de caracteres sexuales secundarios. Ya como acá dice, entonces es gracias a la hormona testosterona que van a empezar a aparecer los espermatozoides o que se van a empezar a formar. ¿Ya? Y también la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Cabe decir que si no fuera por esta hormona, no habrían esos cambios en los varoncitos, ¿no? Por ejemplo, el cambio de voz, eh, aparición del vello y demás, ¿ya? Entonces, estas hormonas son muy importantes, como ustedes lo ven, en el crecimiento, desarrollo del ser humano. Ya también tenemos las suprarrenales, la adrenalina, dice que se produce en respuesta al estrés. ¿Ya? Entonces, cuando uno está estresado, el estímulo, ¿no ves? Mucha tarea, digamos, ya se estresan. Entonces, lo que se está produciendo se está segregando la hormona de la adrenalina, ¿ya? Y esta adrenalina eh, ya es la que produce, dice él, estrés. Ya tenemos la cortisol. La cortisol es la que va a regular el metabolismo de proteínas y glúcidos, ¿ya? Entonces, esta hormona ya es la que se encarga, ¿no? De metabolizar, de procesar lo que son las proteínas y los glúcidos, que son los azúcares en nuestro cuerpo, ¿ya? Tenemos la hipófisis, que es la hormona del crecimiento, ¿ya? Entonces, hay personas, ya que, por ejemplo, esta hormona, ya, tienen deficiencia. Ay, ahorita voy a bajar un ratito. Ay, tengo que acabar de grabar. Estoy en la mitad. Unos 5 minutitos, ¿te dices? Por favor, pausale puesto. Ya, ahorita va a bajar, hijita. Ya, entonces, como les indicaba, ya, tenemos otras hormonas, por ejemplo, la hormona del crecimiento, como decías, que
la hormona de crecimiento se forma en la hipófisis, ¿ya? Y esta hormona va a regular el crecimiento del organismo. Ya, como dice acá, esta hormona es muy importante, ¿ya? Hay personas que debido a la poca segregación de esta hormona, en muchas ocasiones sufren son pequeñas o a veces se les dice enanismo también, o hay personas que segrega demasiado esta hormona, entonces da lo que es el gigantismo, que son muy grandes. Ya alguna vez eh, escuché hablar, yo sé que quizás ustedes también han escuchado, hay centros, ya centros de salud en los cuales se encargan específicamente ya del crecimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona, qué sé yo, digamos, su mamá ve que es muy pequeño para su curso, para su edad, entonces van a ese centro y pasa que hacen por medio de medicamento, ya por medio de medicación, hacen que esta hormona pueda segregar. Una vez que segrega ya se da el normal crecimiento de esta persona, ya en este caso del paciente. Y hay otras hormonas también que segregan la hipófisis, que controlan la actividad de otras glándulas, dice ya. Entonces, eh, la hipófisis también va a segregar, como dice, hormonas que van a controlar la actividad, dice, de otras glándulas, ya controlan otras glándulas que se encuentran en el resto del cuerpo humano. Ya vamos a pasar al siguiente. Bueno, que en este caso ya se muestra lo que son las glándulas, la hipófisis, como les decía, que se encuentra, chicos, en el cerebro, cerca, en su cabecita, en el encéfalo. La tiroides, que se encuentra en el cuello, en este caso. Ya las glándulas suprarrenales, que se encuentran sobre los riñoncitos. Ya el páncreas, ya que es otra glándula. También tenemos a los ovarios, en el caso de las mujeres. Ya, y los testículos, ¿no ve? Que también son glándulas, chicos, ya que producen los espermatozoides. Bueno, vamos a ir al siguiente, que dice los trastornos endocrinos, ¿ya? Hay varios trastornos debido al sistema endocrino, ¿ya? Por ejemplo, la insuficiencia suprarrenal. Esto se da debido igual por lo que son la poca segregación de una glándula. El gigantismo, ¿no? Por la hipófisis, ¿ya? Que se da porque la hipófisis segrega poca hormona, ¿ya? Bueno, para hacerlo esto más, para ejemplificarles de mejor forma, chicos, vamos a ver unos pequeños gráficos, ya donde vamos a explicarles. Dice las enfermedades del sistema endocrino. Tenemos, por ejemplo, la insuficiencia suprarrenal, ya es una enfermedad que se produce, chicos, y dice que la glándula suprarrenal libera muy poca cantidad de hormona cortisol y aldosterona. Dice, los síntomas incluyen malestar, fatiga, deshidratación y alteraciones en la piel. Ya como ustedes pueden ver, la insuficiencia suprarrenal, que quizá alguna vez lo han escuchado o alguien padece de eso, ya se debe más que todo a que se segrega muy poca hormona de cortisol. Ya, entonces hay una deficiencia de esta hormona. Ya por eso se produce la insuficiencia suprarrenal. Ya, como hemos dicho acá, arribita del riñón se encuentra esta glándula. Bueno, vamos a pasar al siguiente, que tenemos la enfermedad de Cushing. ¿Qué nos dice la enfermedad de Cushing? Nos dice la excesiva producción de hormona pituitaria provoca hiperactividad de la glándula suprarrenal. ¿Ya? Entonces, en este caso, se está segregando demasiada hormona pituitaria. ¿Ya? Y al segregarse demasiada hormona pituitaria, se está provocando la hiperactividad. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente, ¿ya? Tenemos el gigantismo o acromegalia. Dice, la hipófisis produce demasiada hormona del crecimiento y los huesos y las diferentes partes del cuerpo pueden crecer de forma desmedida. Si los niveles de hormona de crecimiento son demasiado bajos, un niño puede dejar de crecer. Dice. Ya lo que les decía, ¿no ve? Cuando la hipófisis ya segrega la hormona del crecimiento, a veces pasa que segrega demasiado, como en este caso, ese es el gigantismo, ¿no ve? Cuando una persona es demasiado grande. Ahora, cuando segrega muy poco, chicos, ya se da es cuando las personas, hay personas que son muy pequeñas, ¿no? Y se debe a esto. Ya, pero no, tampoco todo lo vamos a relacionar con la glándula, ¿no? Chicos, en muchos casos son hereditarios. Por ejemplo, yo tengo una estatura pequeña, digamos, se debe a porque eso es hereditario. Ya, pero hay algunos casos en los que no, algunos casos se debe a la hormona. ¿Ya?
Bueno, esto chicos, pues pasamos a lo siguiente. Tenemos el cáncer de tiroides. Ya esta enfermedad es poco frecuente y afecta en mayor medida a la mujer jóvenes. Su evolución es muy lenta. Los signos clínicos son tumefacción indolor en el cuello, de consistencia firme o dura, y a veces se produce una dificultad al hablar, para comer y respirar, dice. Ya se puede dar lo que es el cáncer de tiroides debido a la glándula tiroidea, ¿no ve? Que en este caso puede segregar mucho o poco una hormona, en este caso, que regula el proceso, en este caso, del habla. ¿Ya? Y por eso a la mujer a veces se le dificulta comer, hablar, respirar. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente. Tenemos el hipertiroidismo. Ya se debe al funcionamiento deficiente de la glándula de la tiroides, dice. Ya, indispensable para el desarrollo del cerebro y el crecimiento del bebé. Ya, entonces, en este caso, cuando se segrega la glándula tiroides segrega muy poca hormona, ya en este caso para el desarrollo del cerebro y el crecimiento del bebé, dice que será. ¿Ya? Bueno, eso tenemos, chicos. Eso es el hipertiroidismo. Y algunas características del hipertiroidismo son el cabello seco, grueso, la pérdida de peso, ojos abultados, bocio. Ya el bocio también es una enfermedad que se produce por la mala segregación de algunas hormonas. Ya. Vamos a pasar a la última diapositiva. ¿Ya? Ya la diabetes también se produce, dice, es un conjunto de trastornos metabólicos que afecta a diferentes órganos y tejidos durante toda la vida y se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre, dice. Ya la causa son varios trastornos, siendo el principal la baja producción de la hormona insulina, secretada por el páncreas. Ya, entonces yo sé que de esto han escuchado demasiado, que dice cuando se da lo que es el diabetes y se produce por la poca segregación de la hormona insulina, ¿ya? Entonces, cuando como se da muy poca segregación de la hormona insulina, se va a producir la diabetes, ¿ya? Y la diabetes obviamente es una enfermedad puede ser grave, ¿no ves? Si no se controla a tiempo. Ya, unas características es la diabetes: si se te cansas fácilmente, mucha sed, pérdida de peso, aumentas tu apetito y el incremento de la orina. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, las hormonas influyen mucho en lo que es en el normal, ¿cómo les digo? Regula lo que son las funciones del cuerpo. ¿Ya? Entonces, si se agrega mucho, si se agrega poco, chicos, sí o sí afecta en el metabolismo, en las funciones que va a cumplir nuestro cuerpo. ¿Ya? Otra cuestión muy importante. Las hormonas también están muy presentes en lo que vivimos día a día y esta cuarentena igual. Ya el estrés, por ejemplo, igual que les había indicado, que se produce por una hormona, un estímulo, por ejemplo, un estímulo, tenemos mucha tarea, ya ahí está el estímulo, entonces se agrega una hormona y ahí esta hormona va a producir el estrés. También hay hormonas que nos van a producir sueño, ya un estímulo, por ejemplo, una canción de cuna, digamos, el estímulo, y eso llega directamente por el torrente sanguíneo, se segrega una hormona, nos va a producir sueño, ¿ya? Otros tipos de hormonas, por ejemplo, que igual son segregadas ya debido al estímulo, ¿no? De las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp y demás, ¿ya? Y es por eso que ese estímulo, por ejemplo, de ver el celular nos produce felicidad y a partir de eso se segrega una hormona, y esta hormona hace que nos estemos ahí obsesionados con el celular. ¿Por qué? Porque eso ya se convierte, eh, ya se va convirtiendo poco a poco en una obsesión debido a esto, ¿ya? Bueno, eso sería todo, jóvenes señoritas. Esto es en cuanto a lo que es el sistema endocrino, ¿ya? De esto solo les voy a dejar una actividad, por favor. Me lo van a hacer para la siguiente, ¿ya? Eh, lo que tienen que hacer es esto, ¿ya? El tema, lo que les he dado las diapositivas, no lo van a copiar porque sería muy largo, ¿ya? Entonces lo que ustedes van a hacer es copiar este tema. Ya acá está resumidito, es el mapa conceptual, ¿ya? Este mapa conceptual me lo van a copiar a su cuadernito en teoría como tema nuevo
¿ya? Y les voy a dejar actividades, ¿ya? De estas dos actividades también tienen que hacer dibujos de lo que es el sistema endocrino, ¿ya? Las tareas ya van a estar en Classroom, entonces lo van a revisar qué tienen que hacer específicamente. Ya, espero se encuentren bien, jóvenes señoritas. Cuídense mucho, por favor, y traten de no salir, ¿no ve? Bueno, eso sería todo.